cuál es su actitud al respecto. Nos indica a nosotros. ¿Cómo nos toca a nosotros esa historia de Ana? Bueno, tiene que ver con las familias que sus hijos aún no han nacido para Dios, con los hijos que están desconectados. Y Ana es estéril, literalmente, pero quizás acá hayan familias que espiritualmente sean estériles, que sus hijos estén fuera. Y Ana tiene unas características importantes que refieren a nuestra actitud. Y en primer lugar, vamos a ver cómo Ana logró transferir obediencia a Samuel. Y lo primero que hace es que fue un modelo en su forma de obedecer a Dios. En otras palabras, Ana tenía una vida de adoración activa. Y lo podemos ir observando en los versos. Si usted va conmigo al verso número 7, por favor, dice que Ana asistía cada año a los servicios que se hacían. Ahora, en esa época, en ese contexto, el pueblo en general se reunía cada año. Pero nosotros hoy nos reunimos cada ¿cuántos días? Cada 8 días. Así que refiere a eso. No piense en un año y entonces decir me puedo relajar. No necesito venir tanto tiempo porque Ana con un año le fue basta. Hoy estamos en condiciones distintas y nuestro modelo es cada 8 días. Mire ese privilegio que tenemos. ¿Se siente gozoso por eso de poder venir cada domingo a este lugar a recibir la palabra de Dios? También encontramos en el verso número 6 que Ana resistió la crítica. No peleó con sus semejantes. En este caso hablamos de ¿quién? De Penina, que la fastidiaba. Ahora, es posible que sus vecinos, es posible que la misma gente de la iglesia hable de sus hijos a la fecha, porque eso suele pasar. Comienzan a recriminarnos el hecho de que nuestros hijos estén desconectados, de que estén en vicios, etcétera, y usted quizás es víctima de ese fastidio. Pero el consejo que podemos ver acá, el ejemplo que podemos ver en la vida de Ana es que ella no peleó con sus semejantes. Vamos a observar que ella buscó descansar en Dios. Ella literalmente dice en el verso número 10, acompáñeme, dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y ese es un excelente consejo para llevar a casa, porque muchas veces nos vamos a encontrar amargados, nos vamos a encontrar desesperanzados. ¿Y qué debemos hacer? Orar al Señor. La vida de Ana también nos muestra que ella fue una mujer que se comprometió con Dios. Dice el verso 11 que ella hizo un voto al Señor. Hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ese no pasará navaja sobre su cabeza está hablando de un voto que hacían los judíos, que era el nazareato. ¿Sí? ¿Están conmigo? Excelente, este público está excelente. Y eso implicaba muchas cosas. Implicaba que los hijos no podían acercarse a tocar muertos. Y una cosa interesante es que aun cuando morían sus padres, no podían ir al velorio de sus padres. Imagínense lo estricto que era, pero tenían que dejarse crecer el cabello, debían no tomar vino, entre otros detalles. Así que eso indica que Ana estaba dispuesta a cuidar. Obviamente esos detalles hablan con el cuidado de la conducta de nuestros hijos a nosotros. ¿Están de acuerdo? También encontramos en el verso número 12 que Ana fue una mujer de oración. Léalo conmigo, dice: mientras ella oraba, ¿cómo? Largamente. Largamente. ¿Por qué estaba orando Ana? Por un hijo que no había nacido aún. Y eso nos orienta demasiado esta mañana. ¿Qué es lo que debemos hacer por nuestros hijos?
¿cuánto estamos orando? Ana dice que oraba largamente, largamente. Pero también encontramos en el verso número 19 que Ana adoraba en todo tiempo. Dice que levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y y fueron a su casa. Así que hay momentos en los que las cosas están tan oscuras, tan feas con nuestros hijos, que no queremos adorar. Decimos, mi hogar está tan deteriorado, mis hijos están tan fuera de control que no vale la pena ir a la iglesia. Pero eso es una mentira de Satanás, porque él sabe que cuando tú vienes aquí recibes una palabra de Dios, recibes orientación, ánimo, fe. La fe está permanentemente, nosotros permanentemente estamos gastando fe. La fe en nosotros es como si tuviéramos un orificio donde se va escapando por goticas. A diario necesitamos fe para enfrentar los detalles de la vida. Ahora, si usted no recarga su fe permanentemente, entonces se va a quedar sin fe. ¿Cómo recargamos la fe? Es una buena pregunta. Bueno, orando, sí, cuando usted se acerca a la palabra. De hecho, la Escritura nos dice con claridad que la fe viene, ¿por qué? Y el oír la palabra de Dios. Es decir, que en este momento tu fe está siendo edificada, o sea, tu tanque de fe está siendo lleno. Pero tú vas a salir hoy, en unos 30 minutos vas a salir de acá y se va a comenzar a gastar. Y es posible que lo que recargamos hoy no aguante hasta el próximo domingo. Por eso necesitas recargar tu fe cada mañana. Sí, por eso necesitas llenar tu tanque cada día. Así que ella adoraba en todo tiempo, no importa la situación en que estaba. Imagínense, bueno, para nosotros hoy no es tan difícil o no es tan duro no tener hijos, pero para esa cultura era terrible, o sea, era una vergüenza, era muy difícil. Así que ella decidió adorar, pero luego vamos a ver la segunda fase de Ana. Esto fue lo que ella hizo antes de que su hijo naciera de nuevo. Y aquí tienes orientación para hacer algo. Por ejemplo, seguir las pisadas de Ana ahora que tus hijos están desconectados. Acá te regalé, o la palabra nos regala mejor, algunos detalles en los que podemos hacer. Y ahora vamos a ver la segunda fase de la vida de Ana, y es cuando el Señor decide regalarle. Pero antes de ir a esa segunda fase, yo quiero traer una palabra de esperanza, una palabra que el Señor puso en mi corazón esta mañana. Dice la Escritura que Dios se acordó de Ana. Dios se acordó de Ana. Y esa es la palabra que quiero dejarles en el corazón. Dios se va a acordar de las oraciones que usted está haciendo por sus hijos. Dios se va a acordar de las lágrimas que usted está derramando, de cómo usted lo cubre cuando sale. Dios se va a acordar de esas palabras positivas que usted dice de sus hijos. Y espero que sean palabras positivas, porque a veces declaramos la realidad, pero eso no es fe. La fe es declarar lo que no es como si fuera. Sí, es que usted diga, o sea, mis hijos son de Dios, mis hijos pertenecen a Dios. Dios se va a acordar de eso que usted declara. Es lo que hizo Ana en oración. Le dijo: Señor, si te acordaras de mí y si me regalaras un hijo varón. De eso se estaba acordando el Señor. Y encontramos en la segunda fase que Elcana se llegó a su mujer. En otras palabras, o sea, ellos se pusieron a la tarea. Sí. Ahora mi pregunta es: ¿estás haciendo la tarea? ¿Estás empujando esa roca? ¿Estás obedeciendo la palabra del Señor a la fecha? Y ellos se dieron la tarea, y dice entonces que el Señor se acordó de ellos y les regaló al hijo. Lo que quiere decir para nosotros que el hijo vino y se arrepintió, ¿cierto? El hijo viene y acepta al Señor, nace de nuevo. Pero
Ana no se queda allí. Ana no se conforma con que su hijo haya recibido al Señor. Ana no se conforma con presentar sencillamente a su hijo y ya, sino que vamos a encontrar en segundo lugar que Ana se aseguró que su hijo pudiera alimentarse por sí mismo. Lea conmigo el verso 22. Vamos a leer desde el 21. ¿Están conmigo? Dice: después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado. Es decir, vino al servicio como usted viene cada domingo. ¿Pero para qué más fue? También para presentar el voto. ¿Cuál era el voto que ellos habían hecho? Dedicar, consagrar a su hijo. Sí, ya el Señor les ha regalado su hijo. Ya el Señor a esta fecha entonces ha permitido que nuestros hijos se conecten con el Señor. Ellos no se quedan allí. Ellos dicen: necesitamos hacer algo más, y es asegurarnos de que Él sea firme en la palabra, que pueda alimentarse por sí solo. Y vamos a encontrar en el verso 22 lo siguiente. Dice: pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Parece que, si uno lo lee así rápido, parece que Ana era como rebelde, ¿no? Pero no, nada de eso. Tenía una razón el quedarse. Resulta que en la cultura judía a los niños los destetaban a los 3 años. Cuando Elcana quiere subir con su familia, había pasado 1 año desde que Samuel nació. Y entonces Ana dice: es muy pronto para llevarlo. Yo quiero asegurarme de que él pueda alimentarse por sí mismo, porque eso es justamente lo que nos indica. Ahora, ¿qué implica esto para nosotros? ¿Qué implica esto de el destetar a nuestros hijos? Tiene que ver con la relación con la palabra de Dios. Tiene que ver con que ellos tengan la capacidad de acercarse a la Biblia y poderse alimentar. Y mi pregunta es: ¿cómo estamos en este asunto? ¿Nuestros hijos tienen esa capacidad de acercarse y poder decir: mira, mamá, cómo el Señor me habló esta mañana? Emocionados quizás, o nada que ver con la Escritura. Y quizás, sea terrible hasta que se acerquen a estudiar la palabra con nosotros, sea toda una lucha. Pero ella se dio la tarea. Ella hubiera podido decir: listo, vamos, y entregarle esa tarea al sacerdote. De alguna manera, la Escritura nos permite ver eso, o esa actitud en la vida de Elcana. Pero Ana tenía una actitud distinta, y aquí quiero referir algo, y es que de alguna manera la historia de esta familia refleja la historia de la iglesia en el presente, donde los padres de alguna manera han dejado al lado o de lado, algunos padres, no quiero generalizar, pero me sorprende ver cómo son las mujeres las que se han levantado en este tiempo. Y celebro a las mujeres que no solo en su hogar, sino que a través de los grupos de vida se levantan. Me sorprende ver los MEP más llenos de mujeres que de hombres, cuando nosotros hemos recibido, especialmente los hombres, el sacerdocio. ¿Están de acuerdo? Así que esto no es un regaño, sino es que reflexionemos, los caballeros, y no dejemos nuestra responsabilidad, nuestra labor, nuestro papel, no dejemos eso en manos solamente de las esposas, de las mujeres. Así que yo quisiera que esta mañana los caballeros le dieran un aplauso a Dios por las mujeres que en este tiempo se han levantado, que han ejercido ese papel, y eso es lo que nos muestra la vida de Ana. Y hay muchas Anas sentadas en este lugar. Pero además de asegurarse de que su hijo pudiera alimentarse por sí mismo de la Escritura, ella trazó el camino espiritual para Samuel. Y hay algo que nos pasa a nosotros, y es
decir, a veces decimos, bueno, yo no debo interferir en la vocación de mi hijo, yo debo dejar que él escoja, yo debo dejar que él elija la profesión que quiera, pero a veces nos confundimos en ese detalle y pensamos que también debemos dejar que él haga lo que sea con su vida espiritual. Pero la Biblia nos enseña que nosotros tenemos la responsabilidad de trazar el camino, de heredarles nuestra fe a nuestros hijos. Así que si quizás usted ha estado desentendido de ello, hoy quiero recordarle esa responsabilidad. Hoy quiero recordarle que el Señor lo llamó para ello. Es usted como padre y como madre el responsable, el privilegiado de dejarle ese legado a sus hijos. ¿De acuerdo conmigo? De acuerdo con la palabra mejor. Y vamos a ver el contraste de la siguiente familia. La siguiente familia es la de Elí. Y la Escritura nos muestra a Elí en un deterioro espiritual. Dice el verso número 15, que, permítame, 12. Dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba como sentado. Y eso nos comienza a dar luz del deterioro que tenía la vida de Elí. ¿Esto qué significa el presente? Que algunos están disfrutando en presencia del Señor mientras otros están sentados. Pero eso no es lo peor. Si usted y yo seguimos leyendo más adelante, encontraremos a Elí de alguna manera ofendiendo a una mujer que está adorando a Dios. Dice el verso 14, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Eso de alguna manera es un insulto. Ahora, esos detalles comienzan a revelar nuestra condición espiritual. ¿Cuál es nuestra actitud en este lugar? ¿Cuál es nuestra actitud cuando vamos al grupo? ¿Cuál es nuestra actitud cuando sabemos que el domingo se acerca? ¿Cuál es nuestra actitud en casa? ¿Cuál es nuestra actitud al venir? Mientras nos desplazamos. Todos esos detalles van revelando cómo está nuestra relación con Dios, si está deteriorada. Y acá encontramos que la vida de Elí estaba deteriorada, que había perdido el discernimiento. Y hay algo que nos pasa, porque yo he estado en esa situación, cuando nosotros la vida con Dios se nos deteriora, a nosotros nos comienzan a fastidiar, a incomodar las personas espirituales. No sé si alguien se identifica con eso, ¿sí? De hecho, la Biblia dice que lo espiritual, o sea, es opuesto a lo carnal. Así que si a usted le está fastidiando cómo alguien levanta las manos, cómo se mueve, cómo adora, cómo canta, cómo ora, de alguna manera eso denota que está predominando su carne y que hay un descuido en su relación con Dios. Encontramos en el verso número 12 del capítulo 2, avancemos, dice que Elí no formó a sus hijos en el conocimiento de Dios. Dice, los hijos de Elí eran hombres y no tenían conocimiento de Dios. Imagínense esto, o sea, son los hijos de un sacerdote, de un sumo sacerdote, de alguien que sirve, de alguien que es líder en la iglesia. ¿Y cómo es posible que no tengan conocimiento de Dios? Sin embargo, ellos eran sacerdotes y servían en la casa de Jehová, pero simplemente tenían una vida religiosa, no conocían a Dios, cantaban pero no sabían por qué cantaban, ¿sí? Quizás ofrendaban pero no sabían cuál es la importancia de ofrendar. De hecho, vamos a encontrar que ellos irrespetaron muchísimo las ofrendas del Señor. Encontraremos en el verso 25 que Elí perdió la autoridad con sus hijos. Leamos el verso 25 del capítulo 2. Dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, ¿qué? En otras palabras, no le hicieron caso. ¿Qué nos indica eso? Que había perdido la autoridad.
había perdido la autoridad con sus hijos. También encontraremos en el verso número 24 lo siguiente, leámoslo. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Miren esto, no es buena fama la que yo oigo, es decir que él se enteró del mal comportamiento de sus hijos. ¿Por quiénes? Por terceros. Y eso nos dice que Elí no separó tiempo para sentarse con sus hijos, para preguntarles cómo estaban, para evaluar su vida, para observar su comportamiento y tratar de hacer algo al respecto. Y qué difícil es cuando nosotros somos los últimos que nos enteramos de los caminos de nuestros hijos, porque eso avergüenza, porque eso duele, pero obedece a algo y es a no hacer un trabajo previo con ellos. También encontraremos en el verso número 29 que Elí le dio más prioridad o importancia a sus hijos que a los asuntos de Dios. Dice el verso 29, y acá es el Señor enviándole un mensaje a través de un siervo y le está reclamando y le dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios? Hollar significa pisar, y lo que pisamos, o sea, pisamos la basura, pisamos lo que no es importante. En otras palabras, habían dejado de dar la importancia. Y a ver, sigamos. ¿Por qué has hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel? Y acá podemos observar que quizás Elí no quiso incomodar a sus hijos, no quiso corregirlos. La escritura también nos va a mostrar que ellos, los hijos de Elí, Omri y Finex, también llevaban mujeres al templo. Imagínense eso, para estar con ellas. Y Elí no quiso corregir esa conducta, simplemente lo regañó. Y los regaños no sirven, no son suficientes, porque a los hijos se les hace, dice José Ordóñez, se les hace callo y ya. Necesitamos sentarnos con ellos, necesitamos no juzgarlos, sino escucharlos, abrazarlos, tratarlos con bondad, con misericordia. Porque de lo contrario, si nosotros vamos por la mala cuando nuestros hijos ya están grandes, pues muchos lo van a hacer por capricho. Así que el contraste está bien marcado aquí, y quiero concluir con algo que me sorprendió mucho en la vida de Elí, y lo encontramos en el capítulo 3, verso 18. Dice: y Samuel le manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le parezca. Ahora, cuando dice aquí la escritura que Samuel le manifestó todo, es que Samuel había sido llamado por Dios y Dios le anunció lo que le iba a pasar a la familia de Elí, a sus hijos. Y Samuel le contó todo eso. Samuel le dice que sus hijos van a perecer. Pero mire la actitud de este padre. Dice: Jehová es, haga lo que bien le parezca. ¿Notan ese gran desinterés? O sea, nosotros a la fecha sabemos que nuestros hijos, si no se conectan con Dios, se van a perder eternamente en el infierno. La pregunta es: ¿cuál es nuestra actitud? ¿Qué estamos haciendo al respecto? Y acá es donde se marca el contraste entre la vida de la familia de Ana y la de Elí. Y es interesante ver en desenlace de esta historia cómo terminan estos hijos, cómo termina Samuel y cómo terminan los hijos de Elí. Y entonces a continuación vamos a ver cuáles fueron los efectos, y ese es el tercer punto y lo vamos a observar a continuación.
ilustrar el tema de la obediencia o la desobediencia, porque el tema de hoy es cómo transferir obediencia en casa. La transferencia, en ese caso de principios sacerdotales, se hace necesario para todas las épocas y para todas las familias. Digamos, obviar eso, pasarlo por alto, es una falla que generalmente nos pasa a cuenta de cobro. Va a pasar así. O sea, usted dice, no, pastor, eso no pasa nada, porque desde que ellos normalmente se porten bien y rindan en el colegio y bueno, lleven una vida aceptable, no pasa nada. Yo digo, sí pasa. O sea, lo que pasa es que si lo miramos desde el punto de vista natural, no pasa nada, porque el hombre natural lo ve de una forma, pero el hombre espiritual lo ve de otra forma. Cuando usted forma hijos para la gloria de Dios, hay unos estándares, hay unos parámetros. Cuando usted forma hijos para la sociedad, solamente que sean obviamente buenas personas, sí, intelectuales, sí, a lo mejor empresarios, emprendedores, sí, todo eso está bien. Pero hay un principio, es el espiritual, que no debemos desconocerlo. Y es eso lo que hemos querido enseñar en esta mañana. La obediencia, entonces, tiene que ver con saber escuchar. Y las dos familias que se presentaron, que presenta el pastor, y en tercer lugar me corresponde a mí mirar cuál fue la cosecha que recibió cada una de las familias. Y encontramos a Ana con un hijo, se llama Samuel, un hijo del que se siente orgullosa ella, un hijo que honra a Dios. Ella no tiene temor de las cosas que pueda hacer su hijo, porque efectivamente está enfocado a hacer el bien. Hace un tiempo, en una familia cristiana, la niña fue al preescolar, llevaron a la niña al preescolar. Entonces, en el jardín preescolar le enseñaron un baile y entonces todos los niños deberían aprenderse el baile. Y la niña le dijo a la profesora, yo no bailo, profesora, pero estaba, digamos, de 4 años. Yo no bailo, profesora, yo no bailo. Entonces ella le dijo, ¿y por qué usted no baila? Dijo, porque el diablo me quema. Entonces, digamos, en su pequeña percepción de las cosas, pero ya tiene un entendimiento de qué no debe hacer. Entonces ella dice, yo no voy a bailar. Y si le dicen que le dan una nota menos, no importa, pero no voy a bailar. Ahora, tal vez ella tiene la idea de que la van a quemar, y es posible que sí la van a quemar o que no la van a quemar, pero ella dice, no es no. Hay una forma como podemos definir a Samuel. Samuel fue de una sola tinta. La sociedad nos enseña a ser de 2 tintas, pero Samuel fue de una sola tinta. Hay algunas ventajas, les voy a leer acá. Dice que Samuel tenía un crecimiento constante en la presencia de Dios. Capítulo 2, versículo 18, dice de la siguiente manera. El capítulo 2, versículo 18, dice, el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. ¿Qué hacía Samuel? El pastor nos enseñó que a los niños los destetaban ¿a cuántos años? ¿A los cuántos años? Ayúdenme, 3 años. O sea, la leche materna es buena, o mejor, era muy buena, es buena y sigue siendo buena. O sea, si a su hijo le da a usted la leche materna durante 1 año, 1 año y medio, 2 años, no le dé por nada, tranquilo, fresca, dele. Eso le genera unas muy buenas defensas y eso hace que su hijo sea muy fuerte entonces contra las enfermedades y todo. Pero, ojo, porque a veces eso genera a veces como una malcrianza y ello. Entonces es darle muy buena leche materna, harta leche materna, pero bien formado.
La Biblia dice que el joven Samuel fue llevado a la casa de Dios y en la casa de Dios ministraba a Dios. Es posible que el sacerdote le decía: prenda las lámparas, hijo. Apague las lámparas, hijo. Corra las cortinas. Acomode el sillón. Cosas así. Tal vez no era el que oficiaba la misa o el culto, pero era el que hacía toda esta parte. Miren que hay una curiosidad, o pues un detalle mejor, que yo quiero leérselo acá en este texto número 20. Dice así, 20 del capítulo 2, subráyelo en su Biblia. Dice: y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová y se devolvió a su casa. Miren, el detalle es, Elí le dice: Jehová te dé hijos, ¿de cuál mujer? ¿De cuál? Le dice: de esta mujer, porque ella lo pidió a Dios y se lo dedicó a Dios. Es muy objetivo el sacerdote, porque le puede decir que Dios le dé más hijos, o sea que le nacen más hijos de Penina y más hijos de Ana, pero él le dice de manera específica que Dios te dé hijos de esta mujer. Las mujeres que forman bien a sus hijos son bienaventuradas. Las mujeres que dan principios y valores a sus hijos, Dios le tiene corona de perlas en el cielo a esas mujeres. Y las que no lo hacen, no hay coronas, pero sí hay muchos dolores de cabeza. Eso es como muy obvio, ¿cierto? Hay muchos dolores de cabeza, muchas trasnochas, muchas crisis a cambio. Entonces, encontramos, para ir avanzando, dice que Samuel tenía una muy buena aceptación en el aspecto divino y también humano. El versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres. La gente tenía que decir de Samuel, cuando lo veían, decían: qué niño más educado este, qué caballero, es un caballerito, ¿cierto? Se le dice a los niños que están pequeños, pero que son todos educados, bien formados, bien hablados, decentes. Entonces, ese más o menos era el perfil de Samuel, un niño obediente. La gente tenía que decir de él, pero Dios tenía sus ojos sobre Samuel. Ahora, yo no sé si a usted le gustaría que Dios tenga los ojos sobre sus hijos, sobre sus nietos, pero esa es la idea. El texto lo dice, no es algo que estamos tratando de motivarles acá en la alianza, es algo que dice el texto, que tenía aceptación de Dios y de la gente, este niño. Otra característica que encontramos en Samuel es que tuvo una larga vida. O sea, Samuel no murió jovencito. Ustedes ven que hoy en día muchas personas mueren jóvenes porque la droga los lleva allá, el alcohol los lleva allá, a lo mejor la pandilla de la que forman parte los lleva allá, a la muerte, el ajuste de cuentas, llamado así ajuste de cuentas, y otras muchas situaciones los lleva allá. No alcanzan algunos a casarse, otros se casan pero tienen a sus hijos de 2, 3 años y ya fallecen como producto de la vida que llevan. Ahora, ellos tuvieron papá y mamá. ¿Quién es el responsable de esa vida que ellos llevan? Aunque nos duela, y es verdad, o sea, esto nos duele porque uno dice, pero ¿cómo me culpan a mí de todo? Pues estamos hablando de los padres. Entonces, pero es la verdad, o sea, uno es el responsable, el papá y la mamá. Yo les he contado que alguna vez, yo estaba muy joven, tenía unos 23 años tal vez, fui a una farmacia en el pueblo donde trabajaba, en la iglesia, servía ahí en ese pueblo. Fui a la farmacia la administraba un paisa. Él dijo: ¿qué más, pastor? Le dije: muy bien. Dijo: bueno, me alegra. Dijo: es que vi pasar por acá las hijas de don fulanito, y ese fulanito era un líder en la iglesia. Y yo dije: ah, bueno, ¿y qué pasó? Dijo: no, es que a mí me parece, dijo él, que los hijos son el alma de los padres.
Y me llamó la atención eso, porque dije, para este señor no es convertido al cristianismo, pero él dice que los hijos reflejan lo que va interno en los padres. Esa es la verdad. De alguna manera él lo estaba definiendo, pero esa es verdad. Las acciones de nuestros hijos nos desnudan a nosotros en la calle o en el templo, en la oficina, en la universidad, en el colegio. Las actitudes de ellos frente al sexo, frente a la droga, frente a los negocios sucios, frente a todas las cosas buenas o malas, están desnudándonos a nosotros como padres en cuanto a la formación que les dimos. Otra característica es que Samuel desarrolló un ministerio ungido. La unción de Dios estaba sobre Samuel. Hermanos, el cristianismo sí debe tener en cuenta el nivel de unción que hay sobre la casa, sobre las personas que viven en casa. ¿Qué tanta unción tiene el esposo? ¿Cómo tiene unción la esposa? Y aquí explicábamos hace unos días que unción no es porque hablan lenguas o no hablan lenguas, que unción no es porque tiemble cuando ora o que no. La unción es porque tiene un estilo de vida que tiene coherencia con la palabra de Dios. ¿Cuánta unción hay cuando ora por las personas? ¿Cuánta unción hay a través de su ministerio en términos generales? Entonces Samuel desarrolló un ministerio lleno de unción. Dios se manifestaba a través de él en diferentes aspectos. Pero la última que quiero comentarles acá es que Samuel dejó un legado para imitar en la parte como ministro de Dios. No sé si usted ha visto señores o señoras que usted dice, a mí me gustaría cuando llegue a viejo ser como ese señor. Cuando esté ancianita, dicen las señoras, me gustaría ser como tal señora. Una señora muy sabia, una señora no habla mal de nadie, no está alegando y por ahí cantaleteando. Es una señora muy recta en sus procederes. Me gustaría, dicen las mujeres, ser como ella. Y bueno, nosotros los hombres hemos visto ancianos llenos de canas, de arrugas, con sus manos un poco temblorosas ya, y uno dice, me gustaría ser como ese hombre. Así, con una rectitud, que cuando habla dice la verdad, que orienta con su estilo de vida a las personas a andar con Dios. ¿Tiene modelos usted? Ojalá que tenga modelos. Pero si no los tiene, que usted sea un modelo para otras generaciones. Si yo intento recordar a mis abuelos paternos, no serían mi modelo. Si intento recordar a mi padre, no sería mi modelo. Entonces yo estoy intentando que mi hijo un día diga, yo quiero imitar a mi papá. ¿Pusieron bravos? Bueno, ahora miremos el aspecto negativo. Elí es un sacerdote, dedicó mucho tiempo al trabajo sacerdotal, pero no lo hizo bien. Dice la Biblia que los hijos de Elí tenían una conducta impía, no respetaban los lugares sagrados, eran incrédulos, eran faltos de piedad. Estos muchachos, según el versículo número 12 del capítulo 2, para que vayan conmigo y vean que este bosquejo está cimentado pues en los textos bíblicos. Del capítulo 2, versículo 12, dice así: los hijos de Elí eran hombres, ¿cómo eran? O sea, sin temor. Impío quiere decir sin temor de Dios. Y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué pasaba con ellos? No habían hecho el devocional. Yo tengo, alguna cercanía con niños y a veces les digo, si lee la Biblia, le doy un helado. Y algunos he tenido que comprar el helado,
porque me han dicho, pastor, ya leí todo el Antiguo Testamento. Y para que un niño de 12 años lea todo el Antiguo Testamento, hombre, se merece un helado, pero de 2 o 3 pisos. ¿Cuántos aquí quisieran ganarse un helado? Y lo damos. Yo le decía qué día a mi esposa, qué día, a mí me gusta repartir torta, pero no me gusta la torta que uno mira así y ve el sol al otro lado. ¿Eso qué? Eso es como un engaño. Yo le decía, a mí me gusta repartir torta, pero que la persona diga, no quiero más torta ya. O sea, se llenó de torta. Lo hemos hecho aquí varias veces, ¿cierto? Aquí repartimos una torta una vez como de 6 metros o algo así. Era tan grande que comieron los de las 6, los de las 8, con el templo hacía reventar, y las 10, y sobró torta. Yo les llevé a mis vecinos, que me gusta llevarles a los vecinos cuando queda acá alguna cosa así buena. Entonces, ¿y qué día le dije al niño al que estoy motivando para que lea la Biblia? Le dije, ¿cómo vamos con la lectura de la Biblia? Me dijo la mamá, está cansado, se cansó un poco. Yo le dije, me va a tocar que darle otro lado para la motivación, y ya se lo di. O sea, la idea es que los niños conozcan. Yo le preguntaba a mi hijo Einar, ¿cómo está este tiempo con la lectura bíblica? Y él, cuando estaba muchachito, era muy tímido. Entonces me miraba así, él estaba sentado en la cama, yo estaba de pie. Entonces me miraba así y decía, la verdad, estos días estoy quedado. Entonces yo me sentaba y le daba otra vez un empujoncito, y otra vez estaba, y volvía otra vez y le evaluaba y me decía, estoy otra vez al día, estoy bien otra vez con la lectura bíblica. ¿Cómo evalúa el estudio de la palabra? Yo estoy aquí leyendo un texto que dice que los hijos de Eli eran hombres sin el conocimiento ¿de qué? De la palabra. No conocían a Dios, no habían tenido un encuentro personal con Dios. La juventud necesita, ahora todos los adultos también, yo voy a cumplir 50 años ya pronto, vayan alistando las cositas. Pero yo necesito tener un encuentro con Dios. Mírenme, nosotros pasamos a veces desiertos. Cuando usted pasa un tiempo sin orar, sin quebrantarse frente a la palabra, usted puede determinar que su vida está en un desierto. En ese momento usted no tiene nada para dar. A veces uno como padre, o ustedes las mamás, pasamos por desiertos y nuestros hijos están en la adolescencia y ellos, ¿de quién pueden recibir? O reciben de papá y mamá o reciben en el colegio de sus compañeros. Y no siempre sus compañeros son cristianos, la mayoría de veces ellos no son cristianos. Entonces, esté atento. Si su vida toca el desierto como la vida de Elí, está con un pie en el avivamiento, pero con el otro pie está ya tocando el desierto, usted pellízquese, despierte, diga, no puede ser así, debo sacar un día de ayuno. O me voy a retirar una noche cuando todos estén dormidos, me voy a retirar a un lugar donde me encuentre con Dios, donde vuelva a sentir otra vez que mi piel se engranuja por la presencia de Dios, donde vuelva otra vez a llorar. Yo necesito derramar mi alma en la presencia de Dios por mi descendencia, por mí mismo y por mi descendencia. Amén. Tiene que ser así. Uno no puede conformarse, amados, con que no, yo me salvo y ya desde ahí para adelante ellos verán qué hacen. No. Vea, a Libardo García Reyes, Dios le pedirá primero cuentas por los hijos y luego por la iglesia. Para mí la iglesia es muy importante, pero mis hijos son más importantes. Cuando yo esté viejo, ya muy viejo, que yo ya no pueda ejercer, digamos, el ministerio como lo ejerzo ahora, algunos de ustedes de pronto me visitarán y me llevarán gelatina porque uno ya no puede comer así mucho cosas duras. Pero la mayoría no me van a visitar. Pero yo creo que mis hijos estarán ahí conmigo. Sus hijos valen mucho más de lo que la sociedad dice que valen. Mucho más.
Por eso invierta en ellos mucho de lo eterno. Que cuando usted llegue al cielo, ante el trono de Dios, ahí está Dios. Y usted mira un poco hacia atrás y ahí están sus hijos en fila india. Ahí están todos sus hijos.